Bien, la clase anterior habíamos quedado con un ejercicio integrador que lo vamos a recordar. Teníamos las ecuaciones de dos rectas en el plano, acá están, R1 y R2, ahí quedamos, y pedía varias cosas el ejercicio. Teníamos que indicar si eran paralelas, coincidentes, perpendiculares o si se cortaban en un punto. Vimos por medio de la proporcionalidad entre los coeficientes de las rectas que no son paralelas, vimos que no son perpendiculares, ¿sí? En consecuencia, tampoco iban a ser coincidentes, acá lo habíamos determinado, yo estoy pasando un poco revista a lo que estuvimos viendo, y si no eran ni paralelas, ni perpendiculares, ni coincidentes, se cortaban en un punto, y queríamos saber cuál era ese punto, las coordenadas de ese punto en el cual se cortaban las rectas. Ahí quedamos, yo acá volví a recordar cuáles eran las ecuaciones de las rectas, y en ese momento dije que se van a intersectar ambas rectas. Por acá hay un grafiquito que mostré la semana pasada, ahí se está viendo, que en el punto de intersección de dos rectas, si existe ese punto, como se ve en este caso en la gráfica, que la gráfica de estas rectas vemos que da como intersección ese punto que está ahí, ese punto iba a tener la misma coordenada de X que de Y en el caso de que hubiera intersección. Entonces, con ese concepto, esto yo lo dije toda la clase pasada, ¿qué hacíamos? Tratábamos de buscar en las ecuaciones de las rectas el mismo X para ambas, este tendría que estar en rojo, ¿sí? Y el mismo Y para ambas, porque en el punto de intersección, las coordenadas X e Y del punto de intersección es el mismo para ambas rectas. Entonces, esto equivale a resolver un sistema de ecuaciones. Le ponemos las ecuaciones de las dos rectas en un sistema, lo acomodamos y aplicamos el famoso algoritmo de Gauss, que yo voy a bajar un poco, no tengo lugar. Tengo lugar. Bien, entonces, ¿cómo era el algoritmo de Gauss? Hacíamos una tablita, yo voy a tratar de insertar una tablita, una tabla que va a tener 4 columnas y va a tener, ahí estamos. Y en una columna ponía X, en otra Y, en otra ponía los términos independientes, y en otro teníamos una columna llamada columna control o sumatoria, y esto que está, la vamos a eliminar porque está de más. Bien, y ahí vamos acomodando el sistema. Me quedaría 2x más 9y igual 13, 5x menos 3y igual a 7. Y la columna control o columna sumatoria, también llamada columna sumatoria, surge de sumar todas las filas, ¿sí? O sea, sumar todos los elementos de cada una de las filas que conforman el algoritmo de Gauss. Entonces, bien, ¿cómo hacía? Bueno, si sumo la primera fila, voy a ver que eso me da, creo que, 24. Si no me equivoco, me da 24. Y la segunda, si no me equivoco, me da tanto como 12, 9. Y ahí hacemos la cuentita. Hacemos la cuentita y me va a quedar hacia este por este menos este por este. O sea, 2 por menos 3, menos 6, menos 5 por 9, que es 45, menos 6 menos 45 me da menos 51 para X. 2 por 7, 14, menos 5 por 13, 65. 65 menos 14, a ver si me ayudan, aunque hoy son pocos en el auditorio, a ver si me ayudan con ese tema de cuánto me quedaría. 14 menos 65, creo que es 14 menos 65, son 51, negativo. Menos 51, sí, sí. Menos 51. O sea que, y la suma se sacaba haciendo 2 por 9, 18, menos 5 por 24. Sería 18 menos 5 por 24, que creo que es 120, me da menos 102.
sería 2 por 9, 18, menos 120 me da 102. Y ahí está prácticamente armado el algoritmo. Entonces acá vemos que menos 51, menos 51 y acá tengo el signo igual detrás de los términos independientes, va a ser igual a menos 51. Y lo mismo acá, esto que sería el término independiente. Lo vamos a poner aquí. Este no lo quiero pintadito, era para marcar qué es lo que me fijo. Esto un poco en el recuerdo de lo que todos ustedes tienen. Entonces me va a quedar que menos 51 y es igual a menos 51. Si despejo, me va a quedar tanto como que i vale 1. Y una vez que tengo el valor de i, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones que tengo arriba y me va a quedar 2x más 9 por 1 igual a 13. Despejamos, me queda 2x más 9 igual a 13. 2x igual a 13 menos 9, que me da 4. O sea que x va, si despejo, me va a quedar 2. Entonces, ¿cómo ponemos el resultado? Que R1 intersección, creo que por acá estaba el símbolo, intersección R2 es igual a un punto, que lo llamo P, por ejemplo, que es 2, de coordenadas 2 puntos. Y ahí está dada la respuesta del problema. Bien. Si me voy arriba un poquito y decía el punto B, si se cortan en un punto, como pasaba en este caso Charlotte, si no son paralelas ni coincidentes, hallar el ángulo entre ambas. Es justamente lo que está pasando acá, se cortan en un punto. Entonces en el ítem C me piden hallar el ángulo entre ambas rectas. Te lo voy a sacar porque ya lo expliqué en un momento. Esto también me está molestando. Bien. Bueno, tercer ítem dice que, dadas estas dos rectas que se ven acá, R1 y R2, lo que tengo que hacer es sacar el ángulo entre ambas rectas. Nosotros habíamos visto una fórmula para sacar o para obtener el ángulo que mediaba entre dos rectas. La fórmula decía que el coseno de ese angulito alfa, que estaba entre las rectas, por ejemplo, era igual a N1, ¿sí? El vector perpendicular de la primera recta, escalar N2, donde N2 era el vector perpendicular de R2, de la segunda recta, dividido el módulo de N1, el módulo de N1, por el módulo de N2. Y eso me va a dar el coseno del ángulo. N2. Acá tengo la formulita, y ahí la tenemos, la vamos pasando para abajo, así, ahí está. Bien, vamos a copiar las rectas para que las tengan en pantalla ustedes, y serán estas dos rectas. Y N1 y N2 se refieren a los vectores perpendiculares a cada recta. Siguiendo esta fórmula, voy a ver que el vector normal o perpendicular a R1, acá nos salió R1, es 2,9. 2,9. Escalar el vector perpendicular a el vector N2, que es el vector perpendicular a R2, obviamente estas dos cositas tendrían que ir en negrita, y esto también tiene que ir en negrita porque son vectores, ¿sí? No son números. Y la convención que tenemos nosotros es que cuando son vectores lo ponemos en negrita o con una rayita arriba, habíamos dicho. El vector N2, perpendicular a la segunda recta, es 5 menos 3. Entonces, y a esto lo dividimos por el módulo de N1. El módulo de N1 es, ya podemos calcularlo, ¿sí? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 9 al cuadrado
por el módulo de n2, que también es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. De manera tal que, ahí tengo la fórmula, a ver si ahí me la hizo en forma canónica. Bien, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, el producto escalar de arriba ya lo habíamos calculado en la clase pasada, es 10 menos 27, que me da tanto como menos 17. Hay un error en esta fórmula, ¿sí? Porque esta es la fórmula que me permite calcular el ángulo entre dos vectores. Pero cuando yo quería calcular el ángulo entre dos rectas, cuando alfa era el ángulo entre dos rectas, acá nosotros le poníamos un valor absoluto, ¿sí? Para que me diera el ángulo agudo. Pero yo acá le tenía que poner un valor absoluto. De todas maneras me va a dar el ángulo, pero no el agudo. Y la idea es que me dé el ángulo agudo. Así que le vamos a poner el valor absoluto al menos 17. Y a esto lo vamos a dividir por raíz de acá sería 4 y 9, 13, así que me va a quedar raíz de 13, por raíz cuadrada de 25 más 9, que es 34, adentro de la raíz. Bien, bueno, y acá tenemos que hacer esa cuenta, el valor absoluto de 17 me da 17, y las otras, y todo lo otro va exactamente igual. ¿Sí? Me queda igual, lo único que voy a hacer es poner acá en vez de valor absoluto de menos 17 me da 17. Hago la cuenta con la calculadora y eso me tendría que dar el ángulo alfa que media entre ambas rectas. Profe, ¿por qué raíz de 13 no sería 85? Sí, era para ver si estaban atentos, como son poquitos. Muy bien, raíz de 85, está bien. Porque yo hice 4 más 9 y es 4 más 81. Perfecto, gracias por corregirme el error. Bueno, hacemos la cuenta con una maquinita, ¿sí? Con una calculadora. Aproximamos cuánto va a valer el coseno y ahí nos va a decir, yo no tengo una acá cerca, pero si tuviera alguna calculadora cerca, me diría, a ver si tengo alguna por acá, cuánto va a dar. Vamos a hacerlo rápido, accesorios. Tengo acá en la máquina que es muy probable que ustedes... Raíz de 10 sobre 10, me dio a mí. ¿Cuánto? Raíz de 10 sobre 10. Raíz de 10 sobre 10, pero 17 dividido raíz de 85 sobre 34 da raíz de 10 sobre 10. Sí, exactamente, a mí también me decía. Raíz de 10 sobre 10, bueno, les creo entonces. ¿Les da esto? Raíz de 10 dividido 10. ¿Sí? Y si no lo quieren poner así, lo aproximan. ¿Sí? Hacen una aproximación. 0,31. 0,31. Entonces ponemos aproximadamente, aunque sabemos que es aproximadamente, en el examen lo ponemos igual, no hay ningún problema. 0,31, si le quieren le ponen más decimales. Y de ahí sacamos el angulito alfa. Aproximadamente alfa va a ser, también me pueden decir, alfa igual a, miren que yo no estoy corrigiendo, ¿no? Después vamos a tener el inverso del coseno. Acá tengo la calculadora estándar, una científica. Una científica que tengo acá me dice que trigonometría, esto es el inverso del coseno. Bueno, no puedo hacer nada. A ver ahora. Si puedo hacer, ¿cuánto dijimos? 0,31. 71,56. Eso mismo. 31,56 grados. Alfa, 31. Bueno. Pero eso da con raíz de 10 sobre 10. Capaz que si usas el 0,31 te da distinto. No, me tiene que dar lo mismo, porque raíz de 10 sobre 10 es 0,31. Pasa que el 0,31 tiene como 6 decimales más.
Sí, pero más o menos, sí, te va a dar aproximadamente esto, ¿sí? Está bien. Si en un examen a alguien le da diferente, no hay ningún problema. No, no, o sea, Eduardo, fíjate que es 71 por las dudas, así queda bien en el documento. mm, perfecto, gracias. 71, yo entendí 31. Ahí estamos. No, perdón, el 0,31 arriba está bien, el que es 71 es abajo, el alfa, 71,56. Ah, 71, gracias. Exactamente. No, Ahora por favor. había escuchado mal. Gracias, Nico. Bueno, ahí estamos. Si no tienen dudas, continuamos. Siga, siga. Seguimos, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces ahora un tema nuevo de recta en el plano, que era lo que estábamos viendo. Aguarden un poquito porque acá lo tengo. Vamos a ver distancia a un punto, una recta, que es el último tema. Pero antes de ver la distancia a un punto, una recta, vamos a recordar algunos conceptos que me resultan interesantes. Eh, Cuando nosotros vimos proyección ortogonal de un vector sobre otro, hicimos algunas referencias a eso. Por ejemplo, yo tenía, a ver, aguárdenme que voy a buscar una grafiquita, álgebra clásico, eso lo vieron con, no, con Nicolás lo vimos, ¿no? Sí, yo les había hecho el GeoGebra, la verdad. Ah, sí, que estaba bueno, si ahora me acuerdo. Sí, dicho sea de paso, me olvidé de subirlo. Claro. No hay problema, total, mirá cuántos vinieron hoy, así que no, no creo que se molesten mucho. No, está bien, ¿no? La cosa era así, yo tenía un vector, ¿tá? Vamos a suponer este vector que va de ahí a ahí, y tenía este otro vector. Ahí, ¿tá? Marcamos punto inicial y punto final. ¿A qué llamábamos proyección ortogonal de un vector sobre otro? A, acá hacíamos así, ¿sí? Bajábamos ahí en forma perpendicular, ahí tengo que medir bien 90 grados, ¿sí? De acá a acá tiene que haber 90 grados. Lo mismo hacía acá por el extremo final del vector que quería proyectar. Yo acá quiero proyectar B sobre U. Lo mismo hacía acá, 90 grados. ¿Sí? Hagan de cuenta que hay exactamente 90 grados. Entonces decía, ese vector no tenía que estar. Ahí lo sacamos. Este punto tampoco, ahí lo sacamos. Y a ver si puedo ver acá como para hacer. Ahí estamos, vamos a hacer esto, era iba en línea de puntitos, y esto también. Ese no está muy perpendicular, por lo que veo ahora, pero voy a mover un poquito, ahí. Ahí está más perpendicular. Bien, ahí estamos. ¿Sí? O sea que la proyección ortogonal de B sobre U me daba un vector que va a ser el que, en este caso, 1 entre el punto E y el punto F, ese que estoy marcando ahí. A eso lo llamaba proyección ortogonal de B sobre U. Al W es la proyección ortogonal de B sobre U. Y al módulo de W, o sea, al módulo de la proyección ortogonal de B sobre U, lo llamaba directamente proyección de B sobre U. Eso es lo que vimos en su momento gráficamente, que tenía un par de fórmulas, que ahora no voy a anotar, las voy a anotar en el otro pizarrón. Si no hay dudas sobre esto, continúo. Bien, me voy al pizarrón. Entonces, yo llamaba proyección ortogonal de B sobre U, el vector B sobre el vector U, tanto B como U son vectores, así que lo vamos a poner en negrita. ¿A qué cosa? Esto era igual, no, así no me gusta. Sobre, para que no se me vaya. Ahí está, sobre U. Esto tenía una formulita, esto me daba un vector, que apareció como W recién en pantalla, en la gráfica, y me quedaba, esto era U, vector U, escalar vector B, sobre, dividido, el módulo de B elevado al cuadrado
por B. Y ahí no era escalar, sino que era por. A ver, este que está acá, lo vamos a sacar de ahí, lo voy a poner acá arriba. Ahí está. Esta es la fórmula de la proyección ortogonal de B sobre U. Está mal, porque esta es la de U sobre B. Eso mismo. Te iba a decir. La de B sobre U tiene que venir con el U acá. O sea, abajo está el vector sobre el cual yo me proyecto. Arriba da lo mismo que ponga U sobre B, B, U escalar B o B escalar U, porque sabemos que el producto escalar es conmutativo. Esa sería la estructura de la proyección ortogonal. Y después tenía esto que era muy parecido, que me daba el módulo del vector proyección, que directamente si yo lo obtenía de acá, ponía a ponerle las barras, pero el módulo de la proyección ortogonal, voy a poner módulo de esto, que directamente lo llamábamos proyección de U sobre B. Proyección de B sobre U en este caso, B U, y era igual a U escalar B sobre el módulo de U. Así como se ve ahí en pantalla. Esa era la proyección. ¿Sí? Directamente acá, voy a sacar esto porque se me está el problema. Vamos a ver un segundito. Cortamos. Ahí quedó perfecto. Bien, entonces, la proyección ortogonal y el módulo de la proyección ortogonal que me daba el módulo del vector proyección ortogonal, directamente lo llamo proyección de B sobre U. Hecho este recuerdo, voy a volver a la gráfica. Ahora lo que queremos analizar primero, para después ir a sacar una conclusión, lo que vamos a ver ahora se llama distancia de un punto a una recta. Y un poco el nombre del tema me indica qué es lo que voy a hacer. Voy a tener una recta, cualquiera, ¿sí? Vamos a sacar los puntitos de esos que no me interesan. Una recta, la gráfica de una recta, en este caso, y vamos, lo que queremos calcular es la distancia de un punto exterior a la recta, por ejemplo, ese punto C que está ahí, a la recta. O sea, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a poder calcular la distancia de un punto exterior a una recta a ella? Pero además acá surgen algunas preguntas o interrogantes que les podrían surgir a ustedes. Es, en realidad, ¿qué distancia? Cuando hablo de distancia, ¿a qué me refiero? Porque si yo miro, acá hay una distancia del punto C a la recta. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Acá hay otra distancia. Acá hay otra distancia. Acá hay otra distancia. O sea, como la recta tiene infinitos puntos, el punto exterior puede tener infinitas distancias a cada uno de los puntos de paso de la recta. Cuando nosotros hablamos de distancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la mínima distancia que hay entre el punto y la recta. Y vamos a ver que la mínima distancia, esto lo voy a sacar ahora, la mínima distancia la vamos a definir como, vamos a sacar este objeto que nos va a molestar, perdón, la distancia de un punto y una recta la vamos a definir como la mínima distancia entre el punto y la recta. Va a tener una característica esa mínima distancia, va a ser esta, si se fijan, esta. La mínima distancia, siempre que está dada acá por esta línea de puntos, esa mínima distancia va a formar una perpendicular entre la recta y el segmento que está determinado desde el punto exterior a la recta. O sea, acá, así, acá, va a haber 90 grados. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Eso es lo que yo quiero determinar. Entonces voy a tener que tener sí o sí como dato
ecuación de la recta, que vamos a trabajarla en forma general. El dato que nos van a tener que dar a nosotros es la ecuación de la recta en forma general. O sea, AX más BI más C igual a 0. Y el punto va a tener dos coordenadas, ¿sí? X, Y. Entonces, a partir de esto, aguárdenme un segundito, que lo voy a poner, lo voy a llevar a un lugar donde lo podamos mirar. Lo voy a poner en el pizarrón. A ver si lo podemos ver. Aguárdenme un segundo. Ya estoy. Ya en breve van a ver el pizarrón. Ahí estamos. Bueno, ahí es lo que teníamos en el GeoGebra. Mirando esto, vamos a ver que la recta, vamos a decir que sea R de ecuación AX más BI más C igual 0, ¿sí? Cuya gráfica estamos viendo acá. Sería esa recta. Y el punto, vamos a llamarlo P sub 0, a donde queremos medir la distancia, que va a ser de coordenadas X0 y 0. Este punto que ahí el GeoGebra me llamó C, yo lo voy a llamar P sub 0, de coordenadas X0 y 0. A partir de ahí voy a tratar de establecer algunas cuestiones que me van a ser importantes para poder calcular esto. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir a ver. Creo que siguen viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora van a ver el GeoGebra. Ahí. Ahora, ahí estamos, en un pen. Entonces, este punto C no se va a llamar C, sino que se va a llamar P sub 0 para nosotros. Con el pincel y con la... Así te voy a poner P sub 0. Bien, ¿qué dato puedo tener yo de esta recta en el espacio? Y yo puedo tener lo siguiente, puedo tener, o sea, puedo conocer un vector normal o perpendicular a la recta. Vamos a suponer que el vector sea, ese no quiero, me hace rectas determinadas, a ver si acá puedo sacar. No puedo hacer un vector con esta porquería, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. El vector perpendicular más o menos va a estar por acá, ¿sí? Este sería el vector n, que es de componentes A y B. Vector perpendicular al plano. Bien, y lo voy a extender un poquito más, ahí, lo vamos a hacer que salga de ahí de la recta. Y voy a tomar además un punto de paso, un P sub 1, un punto por el cual pase la recta, o sea que el P0 es el punto exterior, y yo lo que quiero medir es esta distancia, la distancia de que hay desde cualquier punto exterior a la recta, considerando que cuando hablo de distancia hablo de la mínima distancia. En esa mínima distancia lo que vamos a tener que acá voy a tener 90 grados, ¿sí? Esto va a ser un ángulo perfectamente recto, tanto de este lado como de este otro, ¿sí? Voy a tener 90 grados de cada lado. Bien, y el P sub 1 va a ser de coordenadas x1, x sub 1, y sub 1. Bueno, hasta ahí tengo todo. Un punto de paso arbitrario cualquiera de la recta y el vector perpendicular que va a ser de componentes AB. Tendría que anotar acá P sub 1 pertenece a R
y P sub 0 exterior a R. Pero está aclarado bien en la gráfica, así que no hay necesidad. De todas maneras, en el apunte está aclarado, después lo vamos a chequear. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense que si ustedes hacen un vector entre P sub 1 y P sub 0, vector derechito, ¿sí? No me salió muy derechito, pero a ver si me sale mejor ahora. Un vector, ahí, este salió bastante mejor, no salió bien. Un vector entre P sub 1 y P sub 0, lo que ustedes van a ver que la proyección ortogonal entre P sub 1 y P sub 0 sobre N me va a dar un vector, ahora lo vamos a ver en el pizarrón, aguárdenme, ahí estamos, ahí les cambio la mirada, ahí estamos, esto es lo que yo hice recién en el Paint, lo voy a achicar un poco y esto me voy a olvidar, ¿sí? La proyección ortogonal de P sub 1, P sub 0 sobre N, fíjense que si ustedes hacen esta proyección, lo que haría es el punto inicial de P sub 1 lo proyecto sobre N, y lo mismo el de P sub 0. Fíjense que el vector que me queda en la proyección, el módulo de ese vector coincide con D, con la distancia del punto P sub 0 a la recta R. Entonces, lo que yo voy a notar es que la proyección, no la proyección ortogonal porque D es una distancia, o sea, es una longitud, es la norma de un vector, pero la proyección del vector P sub 1, a ver si lo puedo hacer. P sub 1, P sub 0, sobre el vector n, y como es vector va a ir en negrita, ¿sí? Esto me va a dar D, la distancia del punto P sub 0 a la recta R. Creo que se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, Sí, profe. perfecto. ¿A qué era igual la proyección de P sub 1, P sub 0 sobre N? Bueno, la proyección de un vector sobre otro me daba en el numerador el producto escalar, o sea, sería esto, P sub 1, P sub 0, escalar N, ahí lo tenemos, y esto iba dividido el módulo de N. Ahí estamos, ahí lo tenemos. La negrita, ahí. Bueno, y ahí tendría que entrar a trabajar y ver qué es lo que cómo puedo resolver esto con los datos que me aparecen acá. Con los datos que me aparecen acá, tendría que tratar de ver y resolverlo. Entonces, P sub 1, P sub 0, P sub 0 es X0 y 0, y P sub 1 es X1 y 1. Nosotros sabemos ya determinar este vector. ¿Se acuerdan que les dije que iban a necesitar conocer vectores? O sea que las componentes de P sub 1, P sub 0 serían X0 menos X1, y la segunda componente sería Y0 menos I1. Escalar el n, que es AB. Serían las componentes de n, que era el vector normal o perpendicular a la recta R. Y todo esto dividido el módulo de n, que lo podemos también calcular rápidamente. Sabemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Me va a quedar a cuadrado más b cuadrado, que son las componentes de n. No sé si hasta acá hay alguna duda, si no sigo trabajando. Ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, a partir de acá... Siga. Sí, perdón. A partir Sí, de acá... te está diciendo que no hay duda.
Que no hay duda, perfecto. No había escuché una interrupción y digo, seguramente a lo mejor quieren preguntar algo. Bueno, a partir de acá estoy interesado en ver a ver qué puedo hacer. Y lo que puedo hacer es resolver el producto escalar del numerador. Entonces, resuelvo el producto escalar, que sería este por este, primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente. Y 0. Eso sería el numerador. ¿Sí? Y en el denominador me sigue quedando lo mismo, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ah? Voy a copiar esa. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Bien, voy a seguir. Esto en realidad acá podría poner igual, y acá abajo. Lo único que hice ahí fue resolver el producto escalar del numerador. Ahora bien, si sigo resolviendo, acá tengo la propiedad distributiva entre este número y esta resta. Entonces me va a quedar a por x sub 0 menos a por x sub 1 más b por y sub 0 menos b por y sub 1. Todo esto dividido la raíz cuadrada de b cuadrado más b cuadrado. Voy a reordenar todo esto que aparece acá y voy a poner en el numerador a por x0 más b por y0. Voy a agrupar todos los términos positivos por un lado y voy a dejar menos ax1 menos b y 1. Dividido. O sea, lo único que hice en el último paso fue reordenar los sumandos del numerador, porque el orden de los sumandos no altera la suma, y por una cuestión de comodidad, puse o de estética, en realidad va a ser de artificio matemático, porque quiero mostrar algo. Bien, si yo sigo mirando esta fórmula, voy a ver que hay un error. Porque en realidad esto acá no era u escalar b, ¿se acuerdan en la proyección? Acá es u escalar b, pero acá no es u escalar b, acá es, ahora quédate quieto, módulo de u escalar b. Entonces acá va a ser módulo de esto. Acá va a ser módulo de todo esto. No va a ser módulo de todo esto, sino va a ser módulo de todo esto. O va a ser el módulo de lo que tengo acá arriba, que se quiere ir todo para allá, ¿sí? Voy a poner así, con unas barritas. Espero que me lo tomen, ¿sí? Esas barritas que no son de módulo, ¿sí? Son barritas así inclinaditas, pero hagan de cuenta que para no escribir todo de vuelta, si no, se me va a hacer despelotar todo. Ahí estamos. Esas barritas son derechitas y significan módulo. Pregunta, esas barritas que están ahí, como estas que están acá, ¿son módulo de u escalar b? El de abajo es No, módulo. no el valor absoluto, ¿Por qué? porque es un número Porque y u da escalar negativo a b veces. es un número, correcto. Entonces, todas estas barritas, yo lo dije a propósito, esto sí, porque quería ver qué me decían, son números, porque esto es un producto escalar, me da un número, o sea que entonces es valor absoluto, no puede ser módulo. Bien. Llegamos hasta acá con estas barritas asquerosas, esta porquería que está mal, no me gusta cómo está escrita, pero bueno, no me queda otra. Ahí me va a quedar, esa me quedó linda, la última al menos me quedó linda. Bien, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora voy a pensar en algo. Me voy a salir de acá, me voy a ir para otro lado. Y voy a decir, vamos a suponer que yo tengo esta recta a x más bi más c por el 0. Si esta recta pasa por el punto
P sub 5, que es de coordenadas x5 y 5. No tengo una pregunta muy definida para esto, pero quiero que vean algo. Si el punto P sub 5 pertenece a R, ¿qué se va a verificar? Seguro. Y que A por x5 más B por y sub 5 más C es igual a 0. O sea, ¿qué representa x, variable x e y? Representa las coordenadas de todos los puntos de paso de la recta. O sea que si yo sé que un punto pertenece a la recta, sé que ese punto verifica o cumple la ecuación de la recta. Y si en vez de ser P sub 5 fuera, qué sé yo, el punto Q, que sea de componentes HM, HR, ¿sí? Y este punto yo sé que pertenece a mi recta, siendo la recta R la que está allá arriba, esto va a ser A por H más B por R más C igual 0. Por ejemplo, si el punto fuera P sub 1, se llamara P sub 1, y fuera de coordenadas x1 y 1, y perteneciera a la recta, porque si no pertenece, esto no es cierto, si perteneciera a esta recta R, me va a quedar que A por x1 más B por y1 más C igual 0. A partir de acá, yo puedo pensar que C es igual a menos A por x1 menos B por y sub 1. O sea, puedo expresar C como el producto de la primera componente del vector normal por la primera coordenada de un punto de paso, menos, negativo obviamente, menos la segunda componente de cualquier vector perpendicular por la segunda coordenada de cualquier punto de paso. O sea, C lo puedo expresar así. Acá podría poner que C es menos A por H menos B por R. Y acá podría poner que C es menos A por x5 menos B por y5. Si esto se entiende, todas estas conclusiones son ciertas, pero voy a copiar esta que tengo acá, que dice que si P sub 1 es x1 y 1 y pertenece a R, entonces la ecuación esta que tengo acá, la R esta, va a verificar esto, ¿sí? Puedo reemplazar x e y por las coordenadas de cualquier punto de paso. Y C va a valer esto que aparece acá. Fíjense, esto que está acá, me aparece a mí acá. Quiere decir que esto que está en rojo, que es el producto del vector perpendicular a la recta, perdón, la primera componente del vector perpendicular a la recta, por la primera coordenada de un punto de paso, negativo, menos la segunda componente de un vector perpendicular a la recta por la segunda coordenada del punto de paso, esto me va a dar C. Quiere decir que yo, en vez de anotar esto, podría poner, esto sería más C. ¿Sí? El término independiente. Porque x1 y 1 eran un punto de paso en la recta, ¿sí? No era un punto exterior, ese era P sub 0. Bueno, esta última expresión que está acá me permite a mí calcular la distancia de un punto a la recta en el plano. Y acá vamos a poner sub R de R a P sub 0. La distancia de un punto en la recta en el plano, esta es la deducción de la fórmula, por lo que estuvimos viendo, ¿sí? Que es la proyección de P sub 1, P sub 0 sobre N, tiene esta fórmula. Vamos a recuadrarla en todos los bordes. Y vamos a hacer una cosa así para que quede más lindo. El C no necesariamente tiene que estar en rojo, porque
Eso era para mostrarles. Esta es la fórmula que me permite a mí calcular la distancia de una recta R a un punto P sub 0. Bien, dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a poner ahí para que esto quede ahí más ordenado. Vamos a hacer algunos ejemplos tomando esta fórmula. Primero, calcular la distancia de coordenada menos 1, menos 6, recta, ecuación, y la recta va a ser 3x más 4y menos, menos 2 igual a 0. Queremos la distancia del punto a esa recta, ¿sí? Que conocemos la ecuación. ¿Cómo hacemos para calcular la distancia del punto a la recta? Usamos esta fórmula hermosa que tenemos. Acá el punto se llamaría Q, no se llamaría... Voy a sacar esto sin borde. Estamos. La marca que ya no tiene sentido. ¿Bien? Vamos a ver, entonces en mi caso no sería la distancia de R, si a esta recta la llamo R, estaría R, pero acá sería a Q, P sub 0 es Q. Bueno, y entramos a reemplazar los valores que tenemos. ¿Cómo va a quedar? A vale 3, X0 vale menos 1. El punto al cual yo quiero calcular la distancia. Más 4 por menos 6, menos 2. Todo esto en valor absoluto. El valor absoluto no me lo tengo que olvidar. A ver si lo puedo poner. Lo puedo poner. Valor absoluto. Y todo esto dividido el módulo de n o a cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A vale 3, b vale 4, y ahí tengo la fórmula. Este paréntesis me parece que es totalmente innecesario, pero bueno, no lo puedo sacar porque si lo saco se me va a ir todo. Entonces, aquí no tenemos vicios. Ahí estamos. Hago la cuenta de cuánto me da esto y ahí voy a poder calcular la distancia. Esto va a ser valor absoluto de menos 3, menos 24, menos 2, dividido la cuenta esa, ¿sí? Que va a ser 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, la raíz de 25 me da 5, y el numerador me va a dar menos 3, menos 24, Absoluto de menos 29, que es 29. 29 sobre 5. O sea que la distancia del punto Q a la recta R me da 29 quintos. Voy a hacer otro. Lo pego, pero lo voy a cambiar. El punto lo voy a llamar R. Y va a ser, no sé cuál va a ser. Y la recta va a ser 5x más 12y. Ya les digo, el punto va a ser 1, 2, estamos, menos 29 igual 0. Bueno, lo mismo que antes, ¿eh? Voy a tomar esta fórmula, la misma formulita, vamos a tratar de aplicarla, voy a cambiarle el símbolo porque el punto se llama R, y vamos igual. A vale 5, pero primero el numerador sería el valor absoluto
de 5 por 1 más 12 por 2 menos 29 dividido la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí lo tengo. Hacemos la cuenta. ¿Y cuánto me queda el numerador? ¿5 más 12 por 2, 24. 5 y 24 me da 29, ¿sí? Menos 29 me da 0, ¿sí? Y esto va a ser dividido la raíz de 12, 144, 169. No sé cuánto me da la raíz de 169, no me interesa, porque me dé lo que me dé, 0 dividido cualquier cosa, Es 0. me da 0. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de R mayúscula, punto R, de coordenadas 1, 2, a R chica, a R minúscula, que es la ecuación, que es la recta R, dada por la ecuación que está ahí. La distancia me da 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece que querrá decir eso? Que son paralelas. Esa es la recta. Claro, no, paralelas no, porque cuando hablamos de paralelas solamente podemos decir que las rectas son paralelas, no un punto y una recta. El punto pertenece a la recta, exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, acá estoy. Si este punto, ¿sí? Acá tengo una distancia que no lo ven ustedes. Sí, creo que lo ven en GeoGebra, sí. Sí, sí, se Está viendo. O sea, si este punto, acá que yo mido, 5, 8, una distancia determinada, si la distancia es 0, quiere decir que el punto está ahí. Hay 0 distancia a la recta. Entonces quiere decir que el punto pertenece a la recta. Fíjense además que si ustedes lo quieren verificar, si el punto pertenece a la recta, tiene que cumplir su ecuación. Si ustedes reemplazan las coordenadas x e y del punto en la ecuación de la recta, van a ver que cumple la ecuación. O sea que cuando la distancia de un punto a una recta me dé 0, ¿qué voy a concluir? En este caso concluimos que R pertenece a R. Justo se me dio por ponerle R. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular la distancia entre las rectas paralelas R1, ecuación, esperen que se me están acabando los números, 6x más 8y menos 20 igual 0, y la recta R2, que va a ser 18x más 24y más 1 igual 0. Bien, bueno, acá se me abre otro interrogante, va a ser el último de recta en el plano, el último de los ejercicios, que yo voy a obviar algunas cuestiones, pero, escritura en realidad, pero que en el apunte después las vamos a mirar, están explicadas, ¿sí? ¿Por qué yo aclaro que son rectas paralelas? ¿Por qué lo estamos aclarando? Por lo siguiente, porque si las rectas no son paralelas, vamos a suponer esta recta y esta recta, no tengo cómo definir distancia, ¿sí? O sea, ¿qué distancia hay entre dos rectas que no son paralelas? Y es muy difícil definir la distancia. Porque, qué sé yo, puede ser de este punto acá, de este acá, de este acá. Tengo miles de opciones. En cambio, si las rectas son paralelas, como lo voy a hacer ahora, ahí, y acá hay otra,
hagan de cuenta que son paralelas, ahí estamos, tengo muchas posibilidades, ¿sí? O sea, en realidad la distancia entre dos rectas paralelas es única si las tomo, o sea, si tomo la premisa de que la distancia tiene que formar una perpendicular entre la recta y el punto, como habíamos dicho antes. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, ahí tengo la distancia entre las dos rectas paralelas, y es la misma que la que tengo acá, y es la misma que la que tengo acá. Esto acá tengo una perpendicular, y es la misma que la que tengo acá, la veo bien perpendicular. ¿Sí? Estoy mirando ahora medio de costado, veo que esta no está tan perpendicular, pero bueno, hagan de cuenta así que ahí está, ahí está más, ahí estamos. O sea que, ¿por qué pido que sean paralelas rectas? Porque van a estar a la misma distancia, ¿sí? Siempre voy a decir, están las dos a la misma distancia. Aclarado esto, vuelvo al pizarrón, ¿sí? O sea que las rectas, para poder calcular la distancia entre ellas, tienen que ser sí o sí paralelas. ¿Qué pasa si a mí en el problema no me dicen que son paralelas? Entonces tendría que verificar que sean paralelas, ¿sí? O sea, si no me dijeran esto, calcular la distancia entre las rectas R1 y R2. Yo sé ya, porque estamos explicando en la teoría, y está en el apunte de teoría, está en los libros, que las rectas tienen que ser paralelas. Entonces, previamente, yo tendría que verificar si son paralelas, porque si no son paralelas, digo, no hay distancia, no, este problema está mal planteado, el que hizo este problema es un tonto, ¿sí? Una persona que no tiene conocimiento, no se puede resolver. Ahora, si las rectas son paralelas, sí lo puedo resolver. ¿Cómo hacemos? Y hacemos 6 dividido 18, tiene que ser igual que 8 dividido 24, que es cierto, pero tiene que ser distinto de menos 20 dividido 1. ¿Sí? Porque si no serían coincidentes, y si son coincidentes la distancia es 0, ¿tá? No necesito calcular nada. Digo distancia 0, ya me quedo. Estas son paralelas, entonces lo puedo hacer. Siempre sería conveniente que lo verifiquen, aunque les diga que son paralelas las rectas. Aunque sea el enunciado que yo había puesto antes, aunque sea este enunciado de que te decía rectas paralelas, verifíquenlo siempre, porque puede ser que el que preparó el ejercicio se equivocó. Entonces, esa es la idea. Ahí estamos. Pero como lo vamos a dejar como quedó. Bien. Ya sabiendo que R1, esto lo que verifico, tener que poner implica que R1, ¿sí?, es paralela. Voy a poner así porque si no, con las barritas se me da un lío bárbaro. A R2. Bueno, vamos a ver cómo calculamos la distancia. Para calcular la distancia, voy a volver al GeoGebra. ¿Qué puedo pensar? Como todas las distancias son iguales, ¿sí?, son todas iguales, yo lo que, y además no tengo fórmula de distancia entre rectas paralelas, yo tengo la única fórmula que tengo hasta el momento es de la distancia de un punto a una recta. Entonces voy a decir, ¿cómo hago la distancia de un punto? ¿Cómo hago la distancia entre las rectas paralelas? Yo podría olvidarme de esta recta, o de esta, ¿sí?, y tomar una recta como recta, un poco lo estoy diciendo un poco de manera burda, y olvidarme de la otra. Por ejemplo, esta que tengo ahí, la voy a poner en color rojo, de la que está en rojo me olvido. ¿Y qué hago? Calculo la distancia de esta recta, vamos a suponer que sea R1, cuya gráfica vemos acá, a cualquier punto de paso de R2, y ahí lo podría hacer sin ningún tipo de problema, pero tendría que buscar un punto de paso de R2. Por ejemplo, la distancia de esta R1 al punto H de R2 me daría la distancia entre las rectas paralelas. O al revés, podría tomar esta, olvidarme de esa recta que está ahí, todo esto me olvido de esa recta y puedo hacer la distancia de R2 a cualquier punto de paso de R1 y me daría la distancia entre las rectas paralelas.
Entonces, la distancia, vamos a anotarlo, la distancia entre R1 y R2 sería lo mismo que la distancia de un punto de R1 a R2 o la distancia de un punto de R2 a R1. Acá pueden elegir ustedes lo que quieran, ¿sí? Yo voy a tomar así, voy a tomar a R1 como R1, ¿sí? Y a R2, de R2 voy a tomar un punto. Voy a calcular la distancia de cualquier punto de R2 a R1. Eso es lo que voy a tomar. Pero lo puedo hacer como más me guste. Ahora, ¿qué punto tomo? Cualquiera, porque la distancia de R1 a cualquier punto de R2 me da la misma distancia, me da la distancia entre las rectas paralelas. Vamos a buscar un punto de R2, ¿sí? Buscamos un punto de paso de R2. ¿Cómo lo busco al punto de paso de R2? Cualquier punto. ¿Cómo podemos hacer para buscar cualquier punto? Puedo sacar los puntos de intersección. Ahí tendría más de uno, tendría dos. Pero ustedes saben que, por ejemplo, si x vale 0, ¿sí?, en la ecuación de R2, me queda 24y más 1 igual 0. Ahí estoy obteniendo un punto, ¿sí? Y va a ser igual a menos 1 dividido 24. Que justamente este es el punto de intersección con el eje Y, porque x vale 0. Podría sacar el punto de intersección con el eje X, o cualquiera que se me ocurra, le puedo dar cualquier valor a X. ¿Y qué voy a decir? Que va a haber un punto, sub 0, por ejemplo le pongo de nombre, que es 0 menos 1 sobre 24, que pertenece a R2. Y ahí ya puedo calcular con la fórmula esta, la distancia del punto de sub 0 a R1. La recta que tomé R1. Pueden tomar R2, no hay ningún tipo de problema. Ahí estamos. Bueno, acá reemplazamos. Me va a quedar valor absoluto de la recta es, la tenemos ahí arriba, la R1 es 6x, sería 6 por 0, más 8y, más 8y, sería más 8 por menos 4, menos 20, y esto dividido, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hacemos la cuenta esta, ¿sí? Y me va a quedar la distancia de R1 a P sub 0 o la distancia de R1 a R2. Porque acá yo podría aclararlo adelante, que esto sería la distancia de R1 a creo que la que hay ahí, R2. La distancia de R1 a R2 es lo mismo que la distancia de R1 a P sub 0, como vimos en la gráfica de antes. Y hago la cuenta acá, esto me da 0, 8 por menos 1 sobre 24, me va a quedar un tercio, ¿sí? Voy a borrar, 8 dividido 24 me da 3, o sea que me queda menos un tercio, menos 20, me queda menos 61 tercios,
y esto dividido la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado me da 36, 8 al cuadrado me da 64, o sea que me da 100. 10. Raíz de 100 la ponemos directamente que me da 10. Parece que este chico, no sé si de acá te vamos a bien, entonces, ¿qué me queda? Menos 61 tercios en valor absoluto me va a quedar 61 tercios. ¿Sí? Dividido 100, dividido 10, perdón, me va a dar 61 sobre 30 y ahí termino el problema. La distancia entre ambas rectas es 61 sobre 30.